Buenas noches y bienvenidos una semana más a Hosteltour Televisión. Justo al inicio de la temporada alta de 2005 se empiezan a evidenciar señales de recuperación del sector turístico mallorquín y en nuestro programa de hoy les vamos a ofrecer algunas muestras de ello. En este sentido destacan las declaraciones del nuevo presidente de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, Francisco Marín, quien asegura en la entrevista que les ofreceremos a continuación que ya han abierto sus puertas la práctica totalidad de los establecimientos de este emblemático núcleo turístico y que las perspectivas para la presente temporada son mejores que las de 2004, con lo que podría cerrarse una etapa de crisis que ha durado 4 años. En nuestra tertulia vamos a abordar un tema bien diferente, pero igualmente clave para el desarrollo del turismo en Baleares. Hablaremos de la gestión aeroportuaria y lo haremos con la participación de 3 invitados de excepción, como son la consellera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno Balear, Mabel Cabrer, el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera, Miguel Llado, y el presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas, Felipe Navío. Empezamos ya ofreciéndoles en primer lugar nuestro habitual repaso a las noticias que se han producido durante la semana en el sector turístico balear. El nuevo centro de documentación de la Consellería de Turismo ya ha comenzado su andadura. Este proyecto contará en su haber con más de 100.000 documentos que estarán disponibles para todo usuario interesado en su consulta. Esta mañana el consejero de Turismo, Joan Flaquer, y el director general de Ordenación Turística, Josep Aloy, fueron los encargados de su presentación a los medios. Entre los volúmenes del centro no podrá faltar el primer número de la colección de estudios turísticos elaborado por el Inestur. Esta serie es un compendio en lenguaje asequible de la Ley General Turística. El CITIP está también de enhorabuena por la visita esta mañana del presidente de la Fundación Temis de la Organización Mundial del Turismo, Eduardo Fallos, para hacer entrega al organismo mallorquín de la certificación TED-QUAL que garantiza la calidad de la investigación turística. Esta es la primera vez a nivel mundial que se concede este certificado. En otro orden de cosas, también esta mañana y también con la participación del consejero de Turismo Joan Flaquer y la directora general de Europa, María José Hidalgo, se ha presentado el acuerdo de copatrocinio de Pula Golf con motivo del campeonato PGA European Tour Mallorca Classic. En el propio aeropuerto de Son Sant Joan se ha procedido a la colocación del logotipo del campeonato en uno de los aviones de Air Europa que realiza los vuelos de corto y medio radio en las rutas Madrid-Palma. En otro orden de cosas, 2005 será un año de recuperación económica para el conjunto del archipiélago balear y muy especialmente para su principal industria, la turística. Así de claro lo expresa el informe de coyuntura socioeconómica que ha hecho público estos días la Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera, en el que se añade que se mantienen las previsiones de crecimiento del 2,5% y que el arranque será lento, aunque se empezará a notar. Los primeros resultados obtenidos por la industria turística en lo que va de 2005 reflejan, según la Cámara de Comercio, un optimismo moderado pero generalizado por parte del sector. Durante el primer trimestre del año, las pernoctaciones aumentaron un 6% respecto al mismo periodo de 2004, con un incremento superior al 12% en los turistas españoles y del 0,8% en el caso de los extranjeros. Los precios en los hoteles subieron en marzo un 1,4%. En conjunto, la entidad patronal destaca que el comportamiento del turismo responde a las previsiones establecidas que ya mostraban a un sector servicios con tendencia alcista y claros síntomas de recuperación. Así, durante el año pasado se registró un 3,5% más de llegadas de turistas por vía aérea, aumento procedente del mercado alemán, a pesar de detectarse un estancamiento en su gasto y en la reducción de la estancia media. Los resultados más recientes de la estadística estatal EGATUR corroboran el optimismo mostrado por la Cámara de Comercio. Según la misma, Baleares ha registrado un incremento en el gasto medio por visitante y precisamente debido al gran interés de este índice se ha decidido pasar a hacerlo público cada mes. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio va a publicar mensualmente la encuesta de gasto turístico EGATUR para ofrecer periódicamente el gasto realizado por el turista extranjero en España. Se cumple así el compromiso del Gobierno de incrementar la transparencia de la información económica, satisfaciendo así la demanda de datos que existen desde diferentes instituciones públicas y privadas. EGATUR únicamente recoge la información sobre los turistas internacionales que acceden a España bien por carretera o bien a través del aeropuerto.
puerto. Vías de acceso como el tren o el barco no están incluidas en esta encuesta, en contra de lo que sucede con la encuesta de movimientos turísticos en frontera, también conocida como Frontur. Por este motivo, las cifras globales de turistas de ambas encuestas no coincidirán. Desde el año pasado se comenzó a entrevistar a los turistas extranjeros que vienen a España con un nuevo cuestionario de Gatur. Este nuevo cuestionario es muy distinto al anterior y enriquece la información proporcionada hasta ahora. Entre las múltiples diferencias destacan el incremento de las preguntas y el fomento del recuerdo del viaje para recoger una información más realista. La tan anunciada tarjeta verde está operativa desde el pasado domingo, por lo que los visitantes ya pueden acceder a los múltiples servicios que ofrece, aunque tal vez no todos hayan tenido acceso a ella todavía, ya que su distribución se va a realizar de un modo progresivo y, por otro lado, tal vez aún no se conoce suficientemente esta iniciativa entre los turistas que acuden estos días a Baleares. Hace ahora 2 semanas que la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Islas Baleares está llevando a cabo jornadas de información y formación sobre el uso y la comercialización de la tarjeta verde, dirigidas principalmente a establecimientos hoteleros, asociaciones turísticas, empresas de rentacar, compañías aéreas y oficinas de información turística. El objetivo que se ha marcado la entidad tras activar la tarjeta el pasado 1 de mayo es que todos estos colectivos se familiaricen con el nuevo producto, sus posibilidades y se facilite así su comercialización. De forma paralela, en junio se iniciará una fuerte campaña de difusión de la tarjeta verde entre todos los turistas que visiten las islas. A principios del mes de junio tendrá lugar en Palma de Mallorca un encuentro empresarial dentro del marco del proyecto Isnova, orientado al turismo y a las altas tecnologías, y que en este caso tiene como objetivo facilitar que las empresas de las Baleares, Canarias y Madeira tengan encuentros de negocios en campos que sean de interés común. La Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Gobierno Balear está organizando un encuentro empresarial en el marco del proyecto Isnova, una iniciativa que llevará a cabo con el Ejecutivo Canario y el Parque Tecnológico de Madeira. El próximo 2 de junio se reunirán en la capital balear empresas tecnológicas de las 3 regiones para buscar fórmulas de colaboración en ámbitos específicos o bien en áreas de comercialización y distribución de productos y servicios. A las anteriores se suman a su vez las empresas turísticas. Se incluirán hoteles, agencias de viaje y todo el abanico de suministradores de productos y servicios que representan una parte importante de la demanda de las empresas de tecnología. Baleares sigue estando a la cola entre los destinos escogidos por los turistas españoles para pasar sus vacaciones, que prefieren mayoritariamente comunidades como Andalucía o el litoral del Mediterráneo. Y todo ello a pesar de que el uso del avión sigue creciendo, siendo actualmente el segundo medio de transporte después del automóvil. Durante el año pasado, los españoles realizaron un total de 133 millones de viajes, casi un 3% más que el año anterior, según la encuesta de movimientos turísticos de los españoles. Family Tour, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, señala que más de 47 millones de esos viajes fueron turísticos, un 5% más que en el 2003. Los viajes de corta duración a segunda vivienda ascendieron a 86 millones, un 1,8% más que el año anterior. En total, el turismo interior supone para los españoles el 90% de los viajes turísticos realizados, siendo los principales destinos escogidos el litoral mediterráneo y Castilla y León. Andalucía recibió en 2004 un total de 8,8 millones de viajes, lo que supone más de un 20% del total y muestra un incremento cercano al 9% respecto al 2003. Los principales mercados emisores de turismo hacia Andalucía fueron, en primer lugar, los propios andaluces, con un 52% de los viajes efectuados en esta comunidad. Le siguen los madrileños con el 15% y los residentes en la Comunidad Valenciana con el 5,5%. Frente a todo esto, el archipiélago balear recibió solo el 2,6% de los viajeros, lo que le sitúa a la cola de las comunidades receptoras de turismo de interior. La oferta turística de la playa de Palma recupera su tono, con buenas perspectivas para la temporada alta que se inicia estos días. Hemos hablado sobre ello con el nuevo presidente de la Asociación Hotelera de este emblemático núcleo turístico, Francisco Marín, quien no oculta su optimismo ante la benigna situación, aunque tampoco olvida las necesidades de rehabilitación tan reiteradas en los últimos tiempos. Francisco Marín pertenece a una familia de hoteleros dedicada a la industria turística desde los años 60, que cuenta con varios establecimientos en Playa de Palma
incluyendo algunos dedicados a la llamada oferta complementaria. Su principal responsabilidad es dirigir el emblemático hotel de 4 estrellas Playa Golf, cargo que compagina desde hace algunos meses con la presidencia de la Asociación Hotelera de este polo turístico mallorquín. Y al parecer no le ha tocado hacerlo en un mal momento, ya que después de 4 años de malos resultados, la playa de Palma se recupera en 2005. En estos días se inicia la temporada turística alta y el presidente de los hoteleros de la zona, en la que se levantan unos 130 establecimientos, anuncia que el 99% de la oferta ya ha abierto sus puertas y está acogiendo clientes, mientras que el resto se dispone a iniciar su actividad en las próximas semanas. 2005 podría ser el año de la recuperación. Presenta unas perspectivas muy optimistas, yo diría que bastante optimistas, no para estar, en fin, súper felices y contentos del tema, pero si empezamos a mirar con las ocupaciones que hemos tenido en las últimas 4 temporadas, tal como decía, el nivel de esta será superior. Lo que pasa es que los niveles de ocupación de estas otras temporadas de las que estamos hablando, las 4 anteriores, han sido bastante bajos. El de estas serán mejores, no volveremos a los tiempos de los overbookings continuos o puntos o concretos. No digo que en un momento determinado de la temporada se pueda dar algún caso, pero será un caso muy concreto. Y esto es hacerse sentir optimista. La desconvocatoria de la huelga de Hagoldin ha ayudado bastante porque era un problema que se nos venía encima, y tenemos una negociación de un convenio de hostelería que esperemos que las partes sean conscientes de lo que se traen entre manos y no cree problemas, sino que ayude a solucionarlos. También en esta temporada se contendrá en cierta medida la expansión del todo incluido en la playa de Palma, que afecta a entre 4.000 y 6.000 plazas de las 38.000 que hay en total. Como empresario y portavoz de los hoteleros, apuesta por satisfacer ese segmento de la demanda antes de que lo hagan otros destinos, y al mismo tiempo desmitifica muchas de las características negativas que se le han achacado a esta oferta. Representa, no llega a un 10% de la oferta total que tiene la zona. Es un complemento más de oferta de cara al cliente, si es que hay cliente que efectivamente pide esta manera de pasar sus vacaciones. El pensar que esto es Turquía o es el Caribe no tiene absolutamente nada que ver. El creerse que aquí, porque un hotel tenga un servicio de todo incluido, va a hacer que el cliente no se mueva las 24 horas del día del hotel, eso es una utopía total y absoluta. Estamos en una zona que todos los hoteles están abiertos al núcleo urbano y residencial y turístico, no están en guetos apartados de lo que es la zona en sí, ni pueden estarlo porque no lo permite el terreno de que disponen. Por lo tanto, es un servicio más que se da dentro del hotel. La idea de que ese cliente que va a venir con todo incluido va a quedar encerrado en el hotel, no le van a dejar salir a la calle, no va a hacer ningún gasto posterior, yo creo que es falsa. Francisco Marín se muestra realista en su análisis de la situación de la playa de Palma y asegura que para entenderla hay que remontarse a la época en que fue creado el núcleo turístico, caracterizada por la espontaneidad y la imprevisión. Su receta se basa en converger al máximo con la disposición de infraestructuras que tendría la zona de haber sido un poco más planificado su desarrollo, lo que hubiera evitado muchos de los actuales problemas. Son casi genéricos a los de otras zonas que empezaron su desarrollo a partir del año 60, lo que se denomina hoy en día zona madura. Una zona madura es una zona que urbanísticamente no se desarrolló de la mejor manera posible, que la planta hotelera, a pesar de que se haya reformado, tiene los años que tiene, y que a partir de aquí el desarrollo que posteriormente se ha hecho pues se ha ido haciendo sobre la marcha y en muchos casos definiéndolo mal en haciendo parches. Por eso es importante el desarrollo de este plan de reforma integral, porque ayudaría a subsanar todos estos defectos de principio que siempre ha tenido esta zona. Si esto fuera todo un solar, pues aquí cabrían todas las posibilidades. No haría falta edificar encima
de lo que es la línea del mar, se podía retranquear los edificios a una distancia lo suficientemente estética para que no bordearan casi la línea de la playa, se podría hacer que las parcelas mínimas de edificación fueran bastante superiores a las que los diferentes planes de ordenación urbana del ayuntamiento, de los dos ayuntamientos, tanto el de Palma como el de Llucmajor, han exigido en su momento. Y la circulación, los paseos y el núcleo tanto de residentes como de hostelería sería muy distinto de lo que es. Pero vaya, teniendo en cuenta lo que hay, todavía yo estoy convencido que tiene arreglo con ganas muy fácil. Pero hacer borrón y cuenta nueva no es fácil. Por este motivo, varios organismos y el sector privado de la playa de Palma han puesto en marcha un plan de reforma integral que resultará complejo y costoso, pero que asegurará previsiblemente la viabilidad de la industria turística en esta parte de la bahía de Palma en el futuro. El plan se encuentra en este momento en fase de primeros pasos en cuanto a administración. El plan ha contratado una gerente. La gerente está en el proceso de contratación del equipo que ha de trabajar en el desarrollo del plan, pero estudios y casos concretos, desde luego, todavía no hemos visto ninguno. Expectativas, todas, porque esto representa salir del olvido en el que ha estado esta zona, en degradación en muchas ocasiones y en otras no tanto, pero vaya, en el impulso final que arreglaría, si no al 100%, si en un porcentaje muy alto, los problemas que tiene la playa de Palma. Algunos de los esfuerzos a realizar en el contexto del plan de reforma integral pasan por la demolición de edificaciones obsoletas, el conocido esponjamiento. Marín se muestra favorable a esta iniciativa, que ha sido muy polémica entre los vecinos de la playa de Palma, en la que él mismo reside. Sobre este asunto, el presidente de los hoteleros tiene palabras tranquilizadoras, asegurando que se van a demoler principalmente establecimientos turísticos. Sería aconsejable. Una zona que está masificada en cuanto a urbanismo, que tiene una densidad de población alta y de edificación y volumetría importantes, claro que es agradable que pierda ese núcleo de cemento que tiene en este momento. Pero aún así, sin necesidad de esponjamiento o con esponjamientos muy concretos, la zona puede quedar muy bien. El plan está todavía en pañales, hablando claro, y yo no creo que nadie piense que se le va a expropiar su casa, si no es que está de acuerdo, si se le hace un intercambio, una permuta o tal. Más fácilmente es posible que se esponjen hoteles que no viviendas residenciales. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femenías, estilo y tradición. Casa por la ventana. Una mudanza sin problemas. Confíe en Mudanzas Jimeno. Desmontaje y montaje de mobiliario. Amplia flota de camiones y máquinas elevadoras. Guardamuebles individuales. Especializados en material de construcción. Reformas, carpintería, cristales, techos, sanitarios. Mudanzas Jimeno. Teléfono 971-752672. Palma. Em sembla que no existeix la perfecció, però la pots arribar a trobar amb esforç, tècnica, control, precisió. I si confies en aquells que pensen com tu, al final ho aconsegueixes. Europa, perquè tothom pot volar.
Bienvenidos a la tertulia de Hosteltour. Hoy vamos a abordar un tema candente que centrará muchas discusiones y esfuerzos durante los próximos años. La navegación aérea no solo crece de forma imparable, sino que además es un elemento estratégico e imprescindible para el desarrollo económico de la comunidad. Así las cosas, contar con unas buenas infraestructuras aeroportuarias es de vital importancia, pero aún puede serlo más gestionarlas. De eso hablaremos en nuestra tertulia de hoy. Friusa patrocina la tertulia. La gestión de los aeropuertos de Baleares está en juego desde que las compañías aéreas por un lado, la Cámara de Comercio por otro y el Gobierno balear en tercer lugar han puesto sobre el tapete diferentes aspectos relacionados con estas infraestructuras de transporte de primer orden. Para debatir sobre el futuro de la gestión aeroportuaria, si seguirá correspondiendo a AENA, si se privatizarán algunos servicios o bien si se apostará por una gestión autonómica o incluso mixta con participación del sector privado, hemos invitado a nuestro plató a la consellera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno balear, Mabel Cabrés. Buenas noches, señora Cabrés. Buenas noches. Y bienvenida a Hosteltour. También contamos con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera, Miguel Llado. Buenas noches, señor Llado. Muchas gracias. Buenas noches. Y bienvenido a Hosteltour Televisión. Y finalmente ha acudido el presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas, más conocida como AECA, señor Navillo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a esta mesa. Gracias. Y a esta tertulia que yo quisiera comenzar casi con un repaso, no sé si podemos decirle histórico, señor Llado, a los inicios, a esos intentos de privatización de hace 7 u 8 años por parte del Gobierno central, y luego ya entramos un poco en la tertulia. Sí, pues hubo una propuesta de privatización, y ahora esto hago como 7 años, que se quería privatizar en bloque toda la red de aeropuertos. Entonces, desde Baleares, precisamente, y desde la Cámara de Comercio, pues lo que se hizo fue, ante la posibilidad de esta privatización, reunir primero a todos los partidos políticos con representación parlamentaria y para trasladarles nuestra preocupación. Y entonces me acuerdo que inclusive redactamos un documento, un acta de aquella reunión, con lo cual asumimos todos que esto no era conveniente para Baleares, y el tiempo nos ha dado la razón, y que sí que era bueno el tema de la descentralización aeroportuaria, y por tanto que pudiéramos gestionar desde aquí. En aquel momento me acuerdo que participaron todas las patronales, Fomento de Turismo, etcétera. Luego se incorporaron más tarde también las cámaras de Canarias, Ceuta y Melilla, y entonces entre todos conseguimos parar lo que podía ser una privatización que, como he dicho antes, el tiempo ha demostrado que esto no ha sido bueno, porque en este momento aeropuertos que se privatizaron, como era el de Grecia, el de Estambul, el de Malta, etcétera, hoy son los que han crecido más las tasas aeroportuarias, y por tanto donde pues los habitantes y sobre todo estos sitios que son unas zonas turísticas tienen una pérdida de competitividad derivado precisamente de este modelo de gestión y del incremento de tasas que han sufrido estos años. Señora Cabrés, la postura del Gobierno balear en este sentido. Bueno, la postura del Gobierno balear, y yo diría que de la unanimidad de los partidos políticos de las Islas Baleares, porque antes ya de las elecciones generales, de las últimas elecciones generales, el Parlamento de las Islas Baleares aprobó por unanimidad que el Gobierno elaborara pues un estudio sobre lo que es la participación en la gestión aeroportuaria, que en todo caso esa participación debía incluir a la comunidad autónoma, a los consells insulars, a los ayuntamientos afectados y al sector empresarial y sindical y representativo de estas islas, pero debía ser en todo caso pública. Yo creo que desde el Gobierno, pues este último año lo que hemos hecho es pues elaborar una serie de estudios, también la Cámara de Comercio. Nosotros, pues Baleares se caracteriza en España porque somos pequeños, pero en aeropuertos no. En aeropuertos yo creo que tenemos mucho que decir, porque tenemos el tercer aeropuerto más importante de España. Solo hay 3 aeropuertos que superen los 12 millones de pasajeros, ¿no? Barajas, el Prat de Barcelona y el aeropuerto de Palma. Y por lo tanto, de cara a una negociación con el Ministerio de Fomento, con AENA, donde hay pues esa unanimidad también pues a nivel de la Administración del Estado de avanzar en el modelo de cogestión aeroportuaria, porque el modelo de AENA actual es un modelo pues que tiene problemas, que está agotado y que se necesita pues esa participación en la gestión del resto de administraciones territoriales y el sector, porque es una estructura muy importante en cualquier región, y ya no digamos en Baleares, donde el turismo es la principal fuente de riqueza y donde además los aeropuertos es nuestra vía de comunicación pues más importante. Y entonces ya digo que desde esta perspectiva pues nosotros hemos elaborado estos estudios para tener bien claro de todo cuando hablamos de cogestión, qué es, qué posibles modelos hay y cuál sería el modelo
que mejor sería para plantear ante el Ministerio, respetando también lo que podría ser beneficioso para AENA, porque tampoco hay que decir que, bueno, AENA pues más o menos ha funcionado, se han hecho inversiones muy importantes en España, también en las Islas Baleares, y hay que mejorar, y por eso hemos elaborado pues ese estudio que presentamos el Gobierno en el Parlamento. Ahora hemos constituido en Consejo de Gobierno una comisión, una mesa de la cogestión aeroportuaria, donde se va a convocar la primera pues en 15 días y donde van a estar representados pues todos los sectores, todos los ayuntamientos afectados, los consejos insulares, pues para debatir y para en ese tema ser pioneros y estar, o sea, en ese sentido, cuando negociemos con la Administración del Estado, saber bien claro de lo que hablamos, porque nos jugamos mucho y porque tenemos mucho que decir las Islas Baleares en este tema, porque ya digo que en esto somos grandes. Señor Navío, si los usuarios representan una parte importante, los clientes de los aeropuertos, que son las compañías aéreas, algo que decir sí que tienen, ¿no? Pues la verdad que sí, tengo que reconocer de que realmente en toda la aventura aeroportuaria quien asume riesgos económicos importantes es la industria aérea, porque es la que se encarga de mover, de traer y de hacer interesante a los pasajeros el aeropuerto en cuestión. Tengo que reconocer también que la cogestión aeroportuaria es una palabra que se está poniendo de moda y hoy en día, en los momentos políticos en los que vivimos, acercar las decisiones a las zonas locales, regionales o de comunidad autónoma parece que tiene buena venta, y desde luego no le falta racionalidad al tema de que desde el destino en concreto se pueden afrontar con más determinación y con más conocimiento de causa ciertos enfoques de viabilidad de tráficos en el aeropuerto en cuestión. Pero yo, aparte de los intereses locales o regionales, como queramos llamarles, no podemos olvidar que hay unos intereses que también son generales, que corresponden pues a lo que es la coordinación de slot entre los distintos aeropuertos, corresponde a la negociación entre estados que hay de los derechos de tráfico entre un país como España y un segundo país como puede ser China. En fin, hay un conjunto de intereses generales que también están implícitos y son vitales para un aeropuerto. Por tanto, yo el mensaje que en esta fase de la conversación y de la tertulia sería que cualquier proceso de modificación del modelo aeroportuario debería hacerse con cierta sensatez, con cierta calma, sacarlo de la confrontación partidista, intentar por todos los medios que fuera de consenso, porque podríamos poner en riesgos temas tan importantes como es la industria turística, como son los intereses de los viajeros, algo que España como país de destino turístico en Europa no nos podemos permitir ni siquiera el riesgo de esta aventura. Dicho en otras palabras, parece que ha llegado el momento de ir a una cogestión, de dar entrada a esos intereses públicos de las comunidades autónomas, pero sin olvidarnos también de los intereses privados de la industria aérea, que es la que de alguna forma conoce, tiene más conocimiento, sabe cuál es el riesgo que se da en la aventura aérea, y esto sería un poco el esquema inicial en el que nos moveríamos nosotros. Sí, pero ¿cómo no? Ese sería un poco la definición. Señor Collado, la Cámara, que encabezó en su momento hace 7 años y ahora estas reuniones para poner en conjunto un valor, ¿no?, del destino en general, me imagino que tiene en cuenta todo esto que dice señor Navío, sí, pero también tiene representación dentro de ese pool que se quiere formar o que se ha formado. Sí, la consellera ha dicho que había una mesa donde la Cámara pues tiene participación, nosotros estamos encantados de poder colaborar. O sea, la Cámara en este momento... También las compañías de aviación. Sí. La Cámara en este momento lo que hizo, pues como en el tema del puerto, es a lo largo de este último año hacer un estudio ante la posibilidad de que pudiera descentralizarse la gestión aeroportuaria, porque en su día la ministra en unas manifestaciones habló de que esto estaba abierta a la posibilidad, hacer una valoración, ver qué pasaba en toda Europa, ver los distintos modos de gestión, cuáles son los que funcionan y los que no funcionan. Entonces, lo que hicimos fue un estudio de ver previamente las tasas aeroportuarias, las que estamos soportando nosotros y lo que estamos soportando nuestros países competidores, previamente para ver en qué medida restaba o no competitividad las tarifas que estamos soportando. Luego, los distintos modelos de gestión.
y a partir de aquí se hace una propuesta que no es más que una propuesta, un documento de trabajo avalado con estudios serios, donde pues se reunió en la Cámara todos los partidos políticos, representación parlamentaria, y se hizo entrega de un documento que no era más que esto, una propuesta para abrir un debate que ya había abierto la consellera pues hacía pues algo así como 15 o 20 días o un mes, que había pues con un documento que yo creo que coincide en muchas cosas y además se complementa en otras. Yo creo que en esto estamos absolutamente de acuerdo, que se hizo un buen trabajo y era esto, aportar este debate. Nosotros veamos desde el punto de vista económico, por lo tanto no entramos en razones políticas las cuales compartimos, pero que no entramos en ellos. Nosotros hacemos una valoración económica. O sea, no es una reivindicación política para la Cámara, es una reivindicación económica y hay muchísimos temas que a través de esta gestión, usando pues un sistema de tarifas flexible, donde podamos desde buscar la descongestión de horas punta, ayudar en el tema, sobre todo intentar ayudar a desestacionalizar, que es un tema para nosotros importante, y esto se puede hacer. La comercialización se tiene que llevar desde aquí, porque evidentemente hoy todas las compañías, todos compiten con todos, todos los aeropuertos en toda Europa compiten con todos. El sistema de red está funcionando en Irlanda, que lo están ya cambiando modelo, van a un sistema de centralización. Países escandinavos, España y Grecia. Se puede entender las razones de griegas, porque tiene un territorio muy fragmentado, lo mismo que en los países escandinavos, que tienen una situación geográfica distinta, pero que no se puede entender para el tema de español. Y en el tema de Baleares es evidente que nosotros tendríamos que tener posibilidad de poder actuar en las tarifas, empezar a comercializar, o sea, buscar nuevas líneas, intentar comercializar, buscar con estos operadores, buscar alianzas para abrir nuevos mercados. Y por otra parte, otro tema que para nosotros es muy importante, que es poder fidelizar de estas compañías aéreas. Nosotros hoy una parte de nuestra renta, una parte importante, también viene dado por todo este sector turístico, estos centros de coordinación, o sea, el ser las centrales de las grandes cadenas hoteleras que estén ubicadas aquí, el tener estas compañías aéreas importantes ubicadas en Baleares, nos aporta muchísimo de renta, muchísima renta, mucha. Entonces es importante fidelizar estas compañías. Nuestro aeropuerto es uno de los 8 o 10 aeropuertos europeos que tienen condiciones importantes y suficientes para poder tener una gran industria aeronáutica pues, en torno al aeropuerto para hacer mantenimiento de estas flotas, reparación, etcétera. Una industria con un alto valor añadido que ocupa personal altamente especializado y que de hecho no hemos sido capaces, porque estamos hablando de hacer un hangar hace un montón de años y no hemos sido capaces. Por lo tanto, yo creo que desde aquí esto se resuelve y nosotros tenemos que poder tener nuestra industria aeronáutica y esta industria aeronáutica que a lo mejor aquí tenemos condiciones para tenerlas y no la tenemos, puede ir en un momento determinado a otra comunidad autónoma española o otro país que están compitiendo en este mercado, donde tienen menos condiciones que nosotros, pero que tengan un apoyo político. Por lo tanto, nosotros las razones podríamos enumerar un montón, que hay un documento amplísimo donde unas razones económicas independientes de las políticas justifican de forma más que sobrada esto. Luego habrá que hay unos aeropuertos que son deficitarios, etcétera. Se establece un fondo de compensación para hacer viable estos, pero no es lo importante no es que este aeropuerto genere mucha renta. Yo ahí me gustaría abundar un poco lo que dice Miguel, porque no nos olvidemos de que todo el mundo nos fijamos en los aeropuertos golosos, los aeropuertos que son rentables, los 6 aeropuertos principales que tiene la red: Madrid, Barcelona, Palma, Málaga, Tenerife y Las Palmas, pero el resto, los 30 y tantos aeropuertos que hay, son deficitarios. Por tanto, tenemos que ser prudentes cuando no cuestionamos que haya que cambiar el modelo. Lo que decimos nosotros desde la industria aérea es que cualquier cambio tiene que ser medido, no podemos dar un salto en el vacío, nos jugamos demasiado, por lo que he dicho antes del tema turístico, del tema de las relaciones aéreas, y lo que hace falta es que sea pactado y consensuado entre todos. Es más, habrá aeropuertos que aun siendo deficitarios cubran una misión que puede ser de Estado. O sea, me viene a la memoria un aeropuerto como el que está en la isla de La Gomera. Digo la isla de La Gomera porque sé que no voy a molestar a nadie. Posiblemente haya razones de defensa o de interés social del Estado
que justifiquen de que ese déficit sea pagado por el propio Estado, no por el conjunto de los aeropuertos. No podemos perjudicar a los aeropuertos eficaces, que funcionan bien, que pueden mejorar mejor, que pueden hacerlo mejor. Y entonces, si hay otro tipo de interés regional, local, social o estratégico del país, pues a lo mejor tendrían que acudir los presupuestos del Estado o los presupuestos de las comunidades autónomas. Me viene a la memoria muchos aeropuertos de la Comunidad Autónoma Andaluza que, quitando Málaga, posiblemente sean deficitarios. Hay que plantearse en una comunidad autónoma como Andalucía, con una gran extensión, qué es lo que va a pasar con este. No podemos abrir aquí un melón que no sepamos hacia dónde podemos caminar, porque podríamos poner en riesgo el funcionamiento que, mejor o peor, vamos caminando con la red actual. De hecho, aquí, Menorca, Ibiza, este fondo de compensación sería lo que podía resolver este tema. Claro, nosotros desde el estudio que hemos hecho en el Gobierno, yo creo que lo hemos hecho desde la lealtad institucional de que plantear una cogestión. O sea, AENA es una entidad que ha funcionado, que se han hecho inversiones importantes, pero es una entidad que también pues tiene una serie de tensiones internas, es una entidad sin unos equipos directivos claros, fuertemente endeudada, las compañías aéreas pues cada vez son más competitivas. El tema de los costes en las compañías aéreas cada vez es más fundamental, las compañías de bajo coste. Entonces hay una serie de motivos que están confluyendo a nivel de las propias compañías aéreas y operadores están reclamando, ¿no?, esa mayor gestión, pues más como una empresa, o sea, más competitiva y no tan a veces politizada. Nosotros somos conscientes que las compañías aéreas a veces dicen, uy, cuidado, que este tema no, cuidado con lo que se hace, claro que somos los primeros y los primeros interesados. O sea, hay una serie de elementos que confluyen a nivel de toda España y confluyen también en que las comunidades autónomas, y en nuestro caso también los consejos y ayuntamientos, tienen competencia en urbanismo, en ordenación del territorio, en la red de intermodalidad del transporte público que conecta los aeropuertos, y lo que no puede ser es que sean unas unidades aisladas. Y además tenemos los puertos de interés general, donde ya estamos participando pues los ayuntamientos y los entes, comunidades autónomas, más la Cámara, CAEP, sindicatos, PYME, etcétera, y hay un modelo que más o menos está funcionando en la autoridad portuaria. Y en Baleares, a su vez, confluyen pues el hecho del turismo. O sea, además estamos cambiando el concepto turístico, se está pasando de un concepto charter a un concepto, ¿no?, de las compañías de bajo coste, donde el turismo cada vez es más individual, donde hace su propio paquete. Entonces, es muy importante para nosotros poder participar en la operatividad de esos aeropuertos. Es muy importante si esa compañía de bajo coste y el sistema que funciona en el aeropuerto no, para nuestro sistema turístico, para nuestra principal riqueza y para los residentes, que son nuestra principal forma de comunicación, no los puertos, pero básicamente los aeropuertos, y una mayor agilidad en la gestión es importante. En la línea de lo que apuntaba el señor Navío, ese caramelo que pueda suponer el aeropuerto de Palma frente a lo que suponga el aeropuerto de Ibiza o de Menorca, por ejemplo, entonces, ¿está dispuesto el Gobierno a asumir ese riesgo, por decirlo de alguna forma, de... Es que nosotros, el modelo que planteamos no es un modelo de repente que AENA desaparece, o sea, no es un modelo, estamos planteando una cogestión, y el modelo de todos los que hemos estudiado, para nosotros sería un modelo donde AENA continúa, pero donde nuestro sistema sería pues no solo participar en los consejos de administración, sino llegar a como una sociedad holding, que fuese AENA, y los aeropuertos o grupos de aeropuertos pues fueran sociedades individualizadas, donde continúa AENA y donde se pueda dar entrada mediante participación de accionariado a la comunidad autónoma, incluso en un pequeño porcentaje al sector privado, que puede ser bueno, pero que AENA realmente pues pueda permanecer como un holding de empresas, ¿no?, que estaría bien, porque AENA también está fuertemente endeudada y en estos momentos además tiene unos planes de inversiones en Barajas, en Barcelona, importantes. En Baleares, pues en Palma ya se hicieron, en Menorca se están haciendo, y en Ibiza habría que hacer un poco de inversión, pero bueno, en cuanto a inversión más o menos lo tenemos cubierto, pero nuestro modelo no es de repente, o sea, que nuestro modelo que planteamos a la Administración del Estado, o que queremos plantear en conjunto con toda la sociedad civil de las Islas Baleares, es un modelo que para AENA también puede ser bastante atractivo, y efectivamente, como dice el señor Lladó, pues que pueda haber un fondo, porque claro, hay una red de aeropuertos deficitarios que también se ha de mantener, y también pues que pueda haber ese fondo para mantenerlo, y por eso estamos planteando un modelo que yo creo que puede ser muy factible para AENA y para la Administración del Estado, que es lo que queremos. No queremos cosas irreales o irrealizables o pedir por... Lo que queremos es una cosa, participar, porque creo que ya es unánime en toda España que se debe pues avanzar en el modelo de gestión como se ha avanzado en toda Europa, pero
sin que sea un modelo tampoco de repente un cambio pues muy drástico para lo que es el sistema de funcionamiento. De hecho, sí que es cierto, un segundo, señor, una declaración que hizo Víctor Morlán, que es el secretario de Estado de Infraestructuras, no sé cuál es la diferencia que establecerían ustedes entre transferencias y cogestión o gestión aeroportuaria, pero desde el Plan Estratégico de Infraestructura de Transporte sí se reconocía que existe la posibilidad de participar las corporaciones locales en la gestión de los aeropuertos, pero sin transferencias. No sé hasta qué punto eso el tema de contempla... transferencias, si me permites, fue un debate que abrió Esquerra República de Cataluña, porque ha presentado un proyecto de ley orgánica en el Congreso de los Diputados pidiendo la transferencia a los aeropuertos catalanes. Hombre, nosotros vamos a un planteamiento con la Administración del Estado de la cogestión, que es lo que siempre pues, se nos ha dicho, donde estamos de acuerdo pues, todos los partidos políticos, pero si se abre un melón diferente, que es la transferencia de aeropuertos, pues hombre, en las Islas Baleares, si se abre este melón, que... Para pues, ustedes, como ha declarado Rosa Estaras, que ha dicho, no, hombre, que claro, es lo mismo que Cataluña. Claro, es que si nosotros somos leales y en el sentido de que creemos que la cogestión ya es un buen modelo de avance, lo importante es avanzar y ese modelo lo veíamos muy factible. Ahora, si por lo que sea, pues a nivel de Madrid, porque claro, nunca sabemos a qué atenernos, se cambia y se ofrece la gestión y la transferencia a los aeropuertos catalanes, pues nosotros también queremos estar en la misma línea. Si no es así, avanzaremos en la cogestión. Claro. Yo creo que lo importante no es el beneficio que tenga el aeropuerto. Porque en principio se puede pensar a corto plazo, es decir, como nuestro aeropuerto produce grandes beneficios y no sabemos las cantidades porque esto no da, las cuentas estas no están al alcance supongo que los gestores lo deben saber, pero no podemos saberlo. Más o menos por una serie de estudios pensamos que los beneficios del aeropuerto de Palma estarán en torno a los 70 millones de euros, por lo tanto hablamos de cantidades muy importantes, pero esto no es lo importante. Lo importante es tener nosotros... Sí, pero no lo más importante. Esas cifras... No, son cifras importantes, pero no es lo más importante. O sea, si nosotros de aquí hay que compensar, hay que buscar alimentar este fondo o aportar al fondo, perfectamente. Para nosotros lo más importante es la autonomía comercial. O sea, poder aplicar las tasas, poder buscar nuestros clientes. O sea, el fenómeno que ha dicho la consellera ahora. ¿Qué pasa con estas líneas de bajo precio? Pues, bueno, pues es un fenómeno nuevo. Por lo tanto, nosotros tenemos que poder reaccionar de forma muy rápida. Y entonces, en función de nuestros intereses, pero que estos intereses nuestros no van en contra de AENA. O sea, AENA también quiero decir, claro, o sea, nosotros en todos los estudios que hemos hecho, AENA gestiona muy bien, o sea, el aeropuerto está muy bien gestionado. Tampoco en nuestro aeropuerto necesitamos ni grandes ampliaciones a corto plazo. Habrá unos cuellos de botella en función del crecimiento, etcétera. Pero las razones económicas son muy importantes y por lo tanto nosotros tenía que ser un instrumento, pues un instrumento que de alguna forma nos tenga que servir para nosotros ser más competitivos. Y esto es lo que realmente es muchísimo más dinero que esto. Pero esto no es insolidaridad, esto no es ir contra AENA. AENA pues tendrá que participar porque es propietario de los terrenos. Que por cierto, la Cámara en su día, la Cámara compró una parte de los terrenos de Son San Juan y la Cámara fue dos que pagó estos juntamente con otras instituciones en su día y lo accedió al aeropuerto. Por lo tanto, el que AENA participe, todo lo que es el tráfico aéreo, pues es un tema que sea competencia de AENA. Por lo tanto, hablamos de poder gestionar la gestión comercial, buscar qué hacemos con la desestacionalización, buscamos inclusive las franjas horarias, ver en qué medida podemos ser más competitivos, en qué medida podemos ir de la mano de compañías aéreas buscando nuevas rutas, en qué medida nos implicamos en la promoción de estas nuevas rutas para que estas rutas se vayan consolidando, etcétera. Y esto es lo que para nuestra economía es muy importante. Y evidentemente todo lo que tenga que ver con esta industria aeronáutica que se pueda crear en todo el aeropuerto, que es una oportunidad de negocio que por lo que sea, porque no tenemos competencia aquí y porque a lo mejor hay otras sensibilidades, no hemos podido desarrollar, pero que para nosotros es absolutamente imprescindible. Ha sido motivo de debate en esta misma mesa, señor Navío. No sé hasta qué punto esas tasas aeroportuarias pueden ser decisivas en cuanto a los resultados de una compañía para decidir. Hombre, yo siendo realistas y desde luego no es que abunde en este tipo de declaraciones, pero tengo que reconocer que las tasas que se dan, por ejemplo, en el aeropuerto de Palma, son unas tasas bastante equilibradas. Si midiéramos el rango del valor de las tasas de todos los aeropuertos de la cuenca del Mediterráneo, no estarían ni de las más bajas ni de las más altas, pero sí que hay un matiz que yo considero de vital importancia para la competitividad del destino turístico de Baleares, que son los costes de escala que se dan en los aeropuertos
españoles. Los costes de escala derivados del handling, derivados del suministro del combustible, derivados del catering. Y estos costes de escala sí que son excesivos. Nosotros hemos manifestado por activa y por pasiva que no tiene mucho sentido que cualquier empresario pueda crear una compañía aérea con absoluta libertad y por tanto no hay ninguna limitación, nada más que la solvencia técnica y económica, y en cambio una parte subsidiaria de la compañía, como es el handling, esté todavía intervenido y esté no sometido a las leyes de la competencia. Cuando no tenemos competidores, lo que da lugar es a mal servicio y a precios caros. Y a riesgo de caer en lo que nos está ocurriendo, ponernos en manos de unas huelgas que salvajes en momentos puntuales. Desde mi punto de vista, absolutamente nada justificadas. Miren, los sindicatos en su momento ya dijeron que cuando se produjese la liberalización aérea iba a haber pérdida de empleo y deterioro de la calidad del mismo. No solamente no hubo pérdida de empleo, sino que aumentó el empleo y mejoró la calidad. Nunca en el sector aéreo ha habido tanto empleo fijo y de un gran nivel de cualificación. Por tanto, la liberalización del handling va a producir creación de empleo nuevo, no va a deteriorar las calidades del empleo que hay. Lo que vamos a hacer es que haya más competidores dentro del sector. Y eso es lo que necesita el usuario, que es el que elige, el que tiene que decidir si quiere ir con la compañía A o con la compañía B, con el handling que le da la compañía A o con el handling que da la compañía B. Eso yo creo que es algo importante para un país, para una zona como Baleares, que tiene que ser competitiva por encima de todo. Necesitamos mejorar nuestros productos, mejorar nuestros precios, porque si no lo hacemos nosotros, no se equivoque, que en otros sitios lo van a hacer. Pero esos costes de escala a los que usted aludía, ¿a qué se los achaca? ¿A la insularidad? Pues lo tengo que achacar a que prácticamente hay concesiones, si no monopolísticas, cuasi monopolísticas. Hay en el aeropuerto de Palma, hay 2 operadores, prácticamente 3 operadores, y por tanto con 3 operadores de handling no hay libertad de mercado, no hay iniciativa privada pura y dura que pueda luchar para bajar los precios. Necesitamos que el número de agentes de handling sean los que los empresarios están dispuestos a arriesgar dinero, solvencia económica y solvencia técnica. Le digo una cosa, para montar una empresa que haga servicios de handling en el aeropuerto de Palma, a lo mejor estamos hablando de inversiones superiores a 500 millones de las antiguas pesetas. Por tanto, no estamos hablando de que van a proliferar como setas. Lo que decimos es, queremos más operadores para que haya más competencia, para que al final el precio sea menor, la competencia dé más calidad y el usuario lo perciba. Mira, el estudio nuestro precisamente está avalando lo que ha dicho el señor Navío. O sea, si comparamos exclusivamente las tasas aeroportuarias, excepto algunos países que bonifican para promocionar turísticamente un país y no cobran, o que hay competidores nuestros que están haciendo las tasas que nosotros soportamos, que se comportan, bueno, nosotros como ciudadanos que vamos y paramos por el aeropuerto, y nuestros clientes están diríamos en un nivel medio bajo. Pero si a estas tasas sumamos el handling y sumamos el combustible, entonces nos situamos como el nuestro se sitúa entre unos aeropuertos 2 caros. Por tanto, una parte de nuestra competitividad tendrá mucho que ver con el coste de la escala, porque al final el cliente que viene y paga un paquete compra, pues por un determinado precio compra unas vacaciones aquí. Pues de este precio pues tenemos que dar una serie de servicios. Si algunos de los servicios que se prestan pues son excesivamente caros, es evidente que lo que hacemos es perder oportunidades. Por lo tanto, en este sentido, yo estoy totalmente de acuerdo en la exposición del señor Navío. O sea, si sumamos tasas y costes de escala, el handling y el combustible, nuestros aeropuertos son caros. Yo quería añadir que efectivamente el tema de los precios es muy sensible en Baleares y para los residentes más. O sea, si desde un punto de vista turístico y para lo que es la gente que se dedica al negocio turístico, ¿no?, que es mucha, y además este programa que sobre todo está orientado, pues efectivamente esos costes son muy importantes, porque atraer o no a una compañía de bajo costes, atraer o no un determinado turismo, y es muy importante porque ha cambiado totalmente la concepción del mercado aéreo, y hoy los costes es un factor prioritario para cualquier compañía aérea, no digamos para las de bajo costes. Pero aparte, todo el tema de tasas efectivamente es un tema sensible para los residentes, ¿no? Efectivamente,
Nuestras tasas de los aeropuertos de España pues están en la media, no es que sea muy elevada, lo que pasa que el tema de los costes que supone para los residentes en nuestras comunicaciones, porque por desgracia no tenemos otras y son nuestras autopistas, ¿no? El mar y el aire, pues es un tema muy sensible y por eso pues siempre hay como esa reivindicación de abaratar esas comunicaciones porque realmente pues todavía pues son caras porque y hemos de conseguir pues resolver el problema de nuestras comunicaciones y no digamos ya de las islas menores, de Menorca y Ibiza, pues que es importantísimo sobre todo en invierno. Por eso pues esa sensibilidad en este tema desde un punto de vista turístico efectivamente muy importante para todo el negocio turístico y también desde lo que es el tema de los residentes y efectivamente todo el tema pues de la liberalización, etcétera, que yo comparto, pues también pues se pueden entender todas las posturas, también siempre que hay una liberalización pues efectivamente los sindicatos dentro de lo que es su misión, ¿no?, de defender a los trabajadores y yo creo que lo que se debe hacer es negociar bien por parte del Ministerio, por parte de AENA, para que pues se haga, ¿no?, y sea lo mejor para todos, pero efectivamente evitando, sobre todo en las islas, la temporada alta, porque menos mal que al final no se han producido, porque lo importante es que arranque bien la temporada. Y esas tasas a las que hacemos referencia todos ahora en este momento, ¿hasta qué punto influyen en otro tema que aunque no sea el central de esta tertulia? Sí, me imagino que implica costes económicos a los vuelos cuando estamos hablando de interés público, que se quieren ajustar unos precios, pero se tienen que pagar unas tasas, sea cual sea la temporada del año, sea para residentes, sea para turistas. Efectivamente, pues hay una serie de tasas de aterrizaje, etcétera, que efectivamente están en el coste del billete. Y bueno, pues realmente, pues ahora vamos unos años donde no ha habido una subida en un incremento más que pues del IPC, pero cualquier gobierno que no sea sensible y que de repente pues para obtener esos ingresos suba esas tasas, pues para nuestro caso es un desastre para los residentes, ¿no? Por lo tanto, ya influye. Nosotros efectivamente creemos que la forma de una vez por todas de garantizar unos precios tiene que ser a través de unas declaraciones de servicio público que no son fáciles porque influye una normativa comunitaria europea porque el mercado está liberalizado, pero la declaración de servicio público ha de ser la vía, porque al final también el tema de los descuentos aéreos nos encontramos con que suben los porcentajes y si sube la compañía pues al final ya no sabe muy bien, ¿no? Es el eterno problema, ¿no? Pero hemos propuesto que nos den un valor fijo, que den un valor fijo al residente para que no se plantee el tema del descuento. Pero yo en línea con lo que dice la consejera sí que quisiera abundar en algo que se dice tradicionalmente que España es un país que vive de espaldas al mar, pero yo diría que vive de espaldas realmente del aire. Para un país como el nuestro, con dos archipiélagos tan importantes para la economía del país, como son Baleares y Canarias, donde el elemento transporte aéreo es esencial, pero no solamente por sí mismo, sino para lo que es la economía de las islas y del país en general. Y además estando situados como estamos situados en el sur de Europa, donde la ampliación cada vez nos coloca más en la periferia, el centro de gravedad de Europa se traslada hacia Berlín y hacia los países del este, la economía española, la economía nacional, necesita del transporte aéreo, pero como el agua para vivir. Y vivimos de espaldas, no nos damos cuenta de que deberíamos de ayudar a eliminar las rigideces que tiene esta industria del transporte aéreo, porque países del centro de Europa pues tienen alternativas, ferrocarril, autopistas, tienen vías navegables fantásticas. En cambio, los que estamos en la periferia sí que tenemos que acudir al transporte aéreo. Esto es algo que muchas veces nuestros políticos, no digo los de Baleares, que por la insularidad sí que lo viven con pasión, pero posiblemente en la península es una gran asignatura y nos hace falta un esfuerzo didáctico de convencerles de la importancia que tiene el transporte aéreo, pero no solamente para Baleares o Canarias, sino para todo el Estado. Sí, pues yo creo, dentro de esta misma línea, yo añadiría más que para nuestro territorio, para nuestro modelo de vida, para nuestro modelo social que nosotros queremos, es absolutamente importante el aeropuerto, tanto por la contaminación acústica que produce, por una serie de cosas, y por lo tanto hay que poder actuar, y el día que tengamos posibilidades de poder gestionar desde aquí, podemos resolver pues puntas, o sea, por ejemplo hay una preocupación, es decir, vamos a ampliar el aeropuerto o no ampliar el aeropuerto, muy bien, pues en los días punta, de los meses punta, que sería un agosto, un jueves y un sábado de agosto, pues en este momento estamos en 60 movimientos más o menos hora, pues la capacidad que tenemos todavía hasta 80, pero hasta 80 como límite. Por tanto, si nosotros podemos actuar mediante tarifas, etcétera,
el aeropuerto este nos sirve para muchísimos años. Si por el contrario no se actúa, pues bueno, pues en 8 o 10 años habrá que pensar en ampliar el aeropuerto, etcétera. Por lo tanto, yo creo que en esto tiene mucho que ver. Por otra parte, pues puedes penalizar aviones que llegan de madrugada, si te interesa, pues si no queremos ruidos de madrugada y una franja horaria determinada, penalizar tipos de aviones que hacen más ruido. Déjame, perdona que te interrumpa, porque yo creo que la sociedad también tiene que saber que el aeropuerto produce riqueza, produce beneficios y alguna incomodidad. Claro. Y tenemos que ser realistas, y la propia sociedad mallorquina tiene que ser consciente. No todos son ventajas, hay algún tipo de incomodidades y habrá que asumirlas. No puede ser de que pretendamos que vengan muchos turistas, que el aeropuerto esté muy ocupado, que la industria aérea sea rentable, que todo lo que es el entorno de este conglomerado funcione de maravilla y que no produzcamos ni pizca de ruido, ni pizca, porque esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Habrá algún tipo de molestias que tenemos que asumir. Yo siempre he dicho que cómo es posible que se pueda construir en el entorno del aeropuerto, pero a fecha de hoy se está construyendo en el entorno del aeropuerto y la mayoría de los ciudadanos que vayan a vivir en esos pisos dentro de 4 días estarán protestando. Entonces yo creo que hace falta una conciencia realista de que los aeropuertos en cualquier ciudad del mundo, de Europa, de España, de Palma, tienen unos ciertos grados de incomodidad y los tenemos que asumir. Sí, lo que pasa... ¿Tiene usted la palabra por alusión, lógicamente? No, lo que pasa es que efectivamente lo que nos tienen que dejar es a nosotros poder intervenir. Yo creo que no hay nadie en las Islas Baleares que dude que el turismo es muy importante, que el aeropuerto es una infraestructura importantísima para esta industria turística, que hemos de soportar unas molestias ojalá fuera todo el año, de momento pues no, y desestacionalicemos, y claro, y las padecemos todos, las padecemos en todas las infraestructuras, y yo creo que todos pues contribuimos a esa riqueza de toda la gente que vive, ¿no?, del turismo. Lo que pasa es que no podemos intervenir en estos momentos, no podemos ni opinar, no tenemos ningún órgano donde podamos. Yo creo que es muy importante la cercanía. Y claro, AENA es una entidad pues que está lejos, que cada 4 años hay elecciones generales, que cambia los equipos directivos. Es un navío bastante hermética. Yo tengo que decir que en los tiempos actuales nos cuesta algo de trabajo el diálogo, el Parlamento, pero es así, y nosotros somos unos clientes de primera magnitud. Nosotros pagamos a AENA muchos miles de millones de pesetas al año. Ya no le cuento nosotros como medio de comunicación. Pero lo que queremos con la cogestión precisamente es poder hablar, participar, opinar. Hay muchos temas que tiene que ver el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca, el Gobierno Balear, en Menorca, pues el Ayuntamiento de Mahón, el Consell de Menorca, en Ibiza. Y los ciudadanos. Nos queda tiempo para una última intervención, que hacemos una ronda rápida, señor Llado. Pues yo, abundando un poco en lo que decía el señor Navío y la consellera, nosotros, el turismo supone un 60% de nuestro Producto Interior Bruto, es el turismo, pero el aeropuerto, de Producto Interior Bruto, genera entre un 3 y un 5, o sea, hay algunas discusiones, pero hablamos de, si es el caso de un 3, prácticamente un 50% más de todo lo que genera el sector agrícola, por ejemplo, el sector primario. Entonces hablamos de que el aeropuerto en sí genera un Producto Interior Bruto entre un 3 y un 5%, por lo tanto, las cantidades impresionantes, por lo tanto, también en este sentido es importante que haya una buena gestión y que la gestión esté lo más cerca posible. Señor Navío. Yo, como he dicho al principio, sí a la congestión, sí a la participación de los intereses locales, pero que tampoco sea una caja de grillos donde todas las entidades que tengan algo que ver con el aeropuerto quieran pedir algún tipo de participación, que será respetable, pero yo creo que por encima de todo el aeropuerto tiene que funcionar con eficacia, porque si no lo que estaremos haciendo es crear una situación para que las compañías aéreas terminen yéndose de Palma. Por eso, transición al nuevo modelo, pero con sosiego y que no proliferen demasiados intervinientes, no sea que al final nos quedemos en el camino. Señora Cabel, para terminar. Yo, pues para terminar, pues desear que lleguemos al modelo de cogestión que hemos trabajado. Yo creo que efectivamente el modelo de transición somos los primeros interesados, y yo creo que tampoco, pues no, los políticos somos los primeros que somos conscientes de lo que se juega en las compañías aéreas, el mercado del todo el turismo. Yo creo que esta mesa de la cogestión, que se pondrá en marcha ahora a mitad de mayo y que además
Además la primera pues la va a presidir pues el presidente, pues Jaume Matas, porque yo creo que es un tema de primer orden y donde va a estar representando pues toda la parte del sector, desde empresarios, sindicatos, consejos, ayuntamientos, de las empresas de handling, todas las compañías aéreas, todas las asociaciones aéreas. Va a ser pues muy numerosa, pero precisamente lo que queremos es que, como ya digo, que en tema de aeropuertos Baleares pues tenemos mucho que decir y somos importantes y nos tendrán que escuchar, pues que vayamos todos a una, que es importante. Como decía el señor Navío, esperemos que sea con gestión y no con gestión, ¿no? Por la cuenta que nos tiene a todos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya resultado de interés esta tertulia sobre la situación de la gestión aeroportuaria en Baleares y los planes de futuro respecto a la misma. Les recuerdo que podrán volver a seguir nuestro espacio la próxima semana a la misma hora, como siempre. Hosteltour estará con todos ustedes a las 10:10 todos los miércoles en Canal 4 de Mallorca. Buenas noches y muchas gracias por su atención.